pero dentro del ámbito netamente de una concusión, aparente concusión que tiene que Fiscalía investigar al momento que ella ingrese la denuncia pertinente y que aboque conocimiento él o la fiscal de Administración Pública, delitos como comúnmente se los conoce de cuello blanco, es la exigencia del funcionario público o la funcionaria pública en este sentido de solicitar algún tipo de dádiva por algún favor, por algún tipo de acción u omisión directamente conforme las capacidades legales y administrativas que ejerce él o la funcionaria pública. El abogado Nebot, él manifestó que directamente con el referéndum y directamente con la consulta popular no se va a mejorar lo que sucede dentro del país, no va a mejorar la educación, no va a mejorar la seguridad, no va a mejorar la salud. Entonces técnicamente este tipo de preguntas de referéndum y de consulta popular no va a tener un efecto positivo dentro de la sociedad. Una nueva constitución que directamente van a tener la oportunidad los asambleístas directamente en reformar la constitución porque la potestad les da la ley en ese sentido, pero vamos a qué punto. A ver, yo reduzco el número de asambleístas, pongamos ejemplo nuestra provincia, Loja, exactamente son 4 que se eligen. Y si existe la reducción, tentativamente se escucha y se ha leído que van a ser posiblemente 2. Entonces, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo particularmente para que se realice esa acción, porque no vamos a tener mayor representatividad dentro de la Asamblea, dentro del anterior Congreso Nacional. El doctor Castillo tuvo un muy buen proyecto político, era una persona que hacía sentir su voz dentro del Congreso Nacional, dentro de la Asamblea, el doctor Montero de la misma manera, pero hasta ahí llegamos. No ha existido ese perfil político. Bueno, después del corte vamos con nuestro tercer invitado de la jornada. Se encuentra con nosotros el abogado Fernando Ochoa para conversar de temas justamente a nivel jurídico. Bueno, primero Fernando, un gusto saludarte, bienvenido a Lo del Momento Loja. Y quiero topar quizás la parte de este tema que recientemente nosotros acabamos de exponer. Un caso de aparente corrupción en donde un funcionario que hoy en día ocupa un cargo obviamente de jefe, confiesa en un medio local que han pedido dinero a funcionarios de la entidad bomberil y de una manera tan abierta en la que uno dice, bueno, se auto ahorca solito, porque este tema de lo que yo he entendido, yo no soy abogado, pero he leído bastante la parte de la Constitución, eso se podría configurar en un aparente delito hasta de concusión por el tema de pedido de dinero, porque no se le puede pedir dinero a un funcionario, así sea para irse a comprar un chicle para algún donativo. Pero eso es algo que ya está. Y mientras tanto, ni alcaldesa y ni concejales no dicen tampoco nada al respecto. Su opinión jurídica alrededor de tus casos de aparente corrupción, Fernando. Buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Como siempre, muy agradecido por el espacio, por la invitación. Sobre el tema pertinente que acabas de comentar, realmente existe una preocupación tenaz dentro del ámbito local. Directamente, en la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 233, en concordancia con el Código Orgánico Integral Penal, establece directamente en el artículo 280 y 281, delito de concusión y delito de cohecho. ¿En qué se diferencian básicamente? El cohecho es cuando le ofrecen algún tipo de dádiva directamente, y existe un sujeto pasivo y un sujeto pasivo, cohechador y cohechado. Pero dentro del ámbito netamente de una concusión, aparente concusión que tiene que Fiscalía investigar al momento que ella ingrese la denuncia pertinente y que aboque conocimiento él o la fiscal de Administración Pública, delitos como comúnmente se los conoce de cuello blanco, es la exigencia del funcionario público o la funcionaria pública en este sentido de solicitar algún tipo de dádiva por algún favor, por algún tipo de acción u omisión directamente conforme las capacidades legales y administrativas que ejerce él o la funcionaria pública dentro de su partida como funcionario público, como lo establezco yo. Es un tema muy delicado en donde técnicamente esperamos en su momento que, como tú lo mencionaste, directamente el Cabildo Lojano, a través de sus concejales, y también la señora alcaldesa realice las investigaciones pertinentes para que lógicamente este tipo de delitos no queden en la impunidad y lógicamente la administración pública no quede, como lo mencionaba hace pocos segundos la colega que estuvo dando la entrevista, que quede una vergüenza a nivel general esta administración pública que sería el cuerpo de bomberos. Muy bien, ahí
bueno, pensemos mal. Yo voy a hacer en este caso el papel de abogado del diablo pensando mal. Digamos que, bueno, están queriéndole pagar a un abogado. ¿Quién sabe Dios quién será? Entre comillas. Juntan todo este dinero, una especie de esquema de, oye, anda, pide, el otro apunta, lo que llevan. Y con esto voy a plantear una acción para pagarle a un abogado, que dicho sea de paso, cuesta como 5.000, según lo que dice en este caso el mismo señor F. Calvache. Claro. Para poder financiar un tema, porque no estoy de acuerdo con X resolución o ordenanza que se esté aprobando. Pensemos mal, eso no es un acto de buena fe, puede pasar como por desapercibido o igual entra en la tipificación de un aparente delito. Lamentablemente para el funcionario que realice ese tipo de acción ya está la exigencia dolosa, porque son delitos directamente dolosos, en donde abusan directamente de su cargo. Otra cosa muy diferente es que directamente la institución, a través de servidores públicos, fuera de horario laboral, dentro de una conversación amigable, lleguen a un acuerdo directamente, pero eso la Fiscalía deberá investigar en el momento procesal oportuno, a través de las pericias, a través de las versiones, y lógicamente en ese sentido tendría que tener objetivamente el fiscal de turno o la fiscal de turno las herramientas para poder imputar ese tipo de delito. Pero como lo explico John, de verse así, tal y como hemos verificado dentro de tu información periodística, muy acuciosa como siempre, se verifica tentativamente que posiblemente existe un delito en ese sentido. Ahora, las autoridades, ¿cómo quedan? Porque el tema ya es de conocimiento público, ya se lo está mostrando. Incluso el concejal Herráez ha expuesto determinada información en el Cabildo. No sé si es que esto se termina asentando como una especie de otra prueba más, tema de versiones adicionales, pero eso ya también lo tiene de conocimiento las autoridades. Y a pesar de eso, porque la alcaldesa había sido muy tajante de decir, bueno, pásenme las pruebas, por poco quería que le lleven notariadas las pruebas para que ella pueda tomar decisiones. Y por otro lado también existen en este caso también otros abogados, en este caso el doctor César Guerrero decía, bueno, ¿por qué el concejal no va y la presenta él mismo y quiere que alguien más se la dé presentando? El Cabildo, políticamente hablando y jurídicamente hablando, ¿cómo quedan con este tema? No sé si ellos también terminarían siendo como una especie de aparente encubrimiento ante un caso que prácticamente ya es de conocimiento público. Esperemos no sea el caso, John. Esperemos que el Cabildo no solo actúe dentro de sus competencias que lo dictamina directamente el COTAD, sino también directamente con el tema político. ¿Cómo puede un Cabildo lojano hipotéticamente quedarse callado ante este tipo de inconveniente que existe dentro de una administración municipal? Ese tipo de delitos jamás deben de quedar lógicamente pausados. Se tiene que realizar las investigaciones y lógicamente para eso están los concejales, porque ellos tienen voz, ellos tienen voto y directamente que soliciten a la parte administrativa y a la parte que es el jerárquico superior, en este sentido la señora alcaldesa, que soliciten las respuestas pertinentes. Muy bien, vamos topando otro tema también porque se viene ya, estamos a la vuelta de la esquina de la consulta popular. Fernando, hay muchos abogados, yo puedo decirlo aquí con completa seguridad en lo del momento Loja, la mayoría no le ven necesario el tema de hacer un llamamiento a la consulta. Sin embargo, la opinión de la gente también es bastante importante y aquí comienza una disputa. ¿Qué tan bueno o favorable es este nuevo proceso electoral que nos llega? En donde existen referéndum, preguntas de referéndum y obviamente también lo de la consulta popular. El día sábado en horas de la tarde, si no me equivoco, un político a nivel nacional certificado que tiene criterio, innumerables veces alcalde de Guayaquil, que fue en su momento el abogado Nebot, él manifestó que directamente con el referéndum y directamente con la consulta popular no se va a mejorar lo que sucede dentro del país, no va a mejorar la educación, no va a mejorar la seguridad, no va a mejorar la salud. Entonces técnicamente este tipo de preguntas de referéndum y de consulta popular no va a tener un efecto positivo dentro de la sociedad. Mi criterio muy personal en este tema en concreto, las modificaciones que ni el mismo señor presidente, con mucho respeto, ha mencionado cuáles son las de fondo, ni él creo que sabe hasta el instante qué es lo que va a realizar en el hipotético caso que gane el sí. Y nos quedamos entonces en el limbo. Finalmente nos vamos a quedar en nada. Le voy a hacer otro planteamiento más también para escuchar en este caso su criterio. En una de las inquietudes que se va a dar ahora en el referéndum se menciona el tema de la reducción del número de asambleístas. Sin embargo, la pregunta D habla de la posibilidad de tener una Asamblea Nacional Constituyente. De lo que yo he visto, al menos y analizado, no es que se van a ir los 157 que hoy están y van a llegar posiblemente los nuevos 80, no.
va a haber a la par los 157 que actualmente fueron electos, con la posibilidad de que si es que ganara la cuarta, de que se generen otros 80 más. Entonces termina siendo una pregunta media sui generis. Queremos reducir, pero van a operar más. No es que se van los unos y se quedan los otros. Entonces es una cosa extraña, bastante extraña. Excelente tu interrogante, John. Es una pregunta trampa que se la puede establecer en ese sentido, porque a la final lo que políticamente necesita el gobierno es acaparar con la modificación de la Constitución. Por eso es Asamblea Constituyente, una nueva Constitución que directamente van a tener la oportunidad los asambleístas directamente en reformar la Constitución, porque la potestad les da la ley en ese sentido. Pero vamos a qué punto. A ver, yo reduzco el número de asambleístas. Pongamos ejemplo nuestra provincia, Loja. Exactamente son 4 que se eligen. Y si existe la reducción, tentativamente se escucha y se ha leído que van a ser posiblemente 2. Entonces, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo particularmente para que se realice esa acción, porque no vamos a tener mayor representatividad dentro de la Asamblea, dentro del anterior Congreso Nacional. En ese sentido, el poder político, objetivamente hablando, se va a establecer en una persona o en 2 personas. Y eso no es sano para la democracia. Y en provincias también. No veamos el tema de las provincias, porque si hablamos en ese sentido de esta interrogante, no solo hablamos de la reducción para Loja, hablamos de todo el Ecuador, y las grandes mayorías, las provincias más grandes, son las que van a tener más. ¿Qué pasará en este caso para intentar poner el equilibrio en una Asamblea Nacional, en caso de que esto se pueda dar? ¿Qué tiene que unirse? Machala, El Oro, Loja y Morona para poder competir contra Guayaquil. 4 o 5 provincias para poder competir recién con una en el Ecuador. Imagínense bajo esa premisa que usted lo manifiesta, John, si actualmente de lo que tras vestidores se escucha, el poder político del Ejecutivo no se encuentra dentro de la provincia de Loja, sino se encuentra dentro de la provincia del Oro, que tiene que ir directamente cualquier persona que quiera algún puesto público directamente, que se merezca trabajar en el puesto público, tiene que ir a hablar a la gobernación del Oro. Imagínense si eso sucediera, sería una catástrofe a nivel nacional directamente. ¿Por qué? Porque van a acaparar las provincias con mayor población, van a acaparar mayor poder en el Ejecutivo, porque van a tener mayor voz, mayor voto dentro de las decisiones en la Asamblea Nacional. Oye, Fernando, quiero ir un poco también a la parte final, porque el tema es bastante amplio. Ya dejando un poco al lado de la parte jurídica, cuando usted conversa con sus amigos, con la gente en la que usted quizás hasta le asesora, de manera general, ¿qué expectativas tienen de este nuevo referéndum y consulta popular de noviembre que se viene ya dentro de un poco más de 20 días? Realmente nos va a quedar debiendo nuevamente el gobierno actual. Lo escuchaba hace pocos minutos también al colega Jorge Guevara, asambleísta actual, que es representante del partido de gobierno. Él manifestaba que recién está el presidente en funciones. Yo creo que estamos perdidos un poco en el tiempo. Ya recién que está en un nuevo periodo, eso es la realidad. Pero realmente ya están cumpliendo funciones, ya prácticamente van pasando los 2 años. Y hasta la actualidad no se ve un cambio dentro de la administración. Se subió el IVA 3 puntos por el tema de la seguridad. Perfecto, todos apoyamos. No hay ningún inconveniente. ¿Qué es lo que ha sucedido? A la vista pública está mayor delincuencia, mayor robo, 0 fuentes de trabajo, 0 fuentes de empleo, la salud lamentablemente en hospitales públicos, Dirección Nacional del IES en el limbo. No se ha visto cambios sustanciales que le sirva a la sociedad en sí para directamente establecer, ha existido un cambio objetivo dentro del gobierno nacional. En ese sentido, la actual consulta que se viene en el mes de noviembre, ya poquísimas semanas, esperemos que la gente objetivamente, como dijo el anterior colega, sepa, entienda qué es lo que va a sufragar dentro de la consulta. Si apoyo el sí, ¿en qué nos beneficia a nivel general? Porque aquí no es bandera política, aquí es directamente en lo que nos va a servir como su ciudadanía en general. Pero si voto no, también, a ver, tenemos actualmente una constitución ya que es progresista de derechos, y yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Obviamente nada es perfecto, debe existir sus cambios, pero cambios de fondo, ¿para qué necesita el gobierno? Esa pregunta también debemos de realizarnos, estimado John. Muy bien, Fernando, yo quiero terminar con la última interrogante, aprovechando que usted está acá, porque una de las retóricas también de la ciudadanía es, bueno, ¿qué tipo de representantes vamos a tener? ¿Quiénes los van a llevar? Hoy en día el arrastre es inevitable, y sea quien sea la polarización, así es. Por la polarización llevan a cualquiera. Y la gente dice, incluso yo coincido también con los abogados, debería haber una especie de formato o especie de requisitos esenciales para poder ser aspirante.
no negándole obviamente el legítimo derecho de ser elegido, de elegir y ser elegidos. Pero en ese caso se trata de invitar a profesionales a que asistan. Por ejemplo, usted que es jurista, tranquilamente podría ser candidato a la Asamblea Nacional Constituyente o a cualquier otra dignidad, porque la idea es de que vengan los mejores elementos, los mejores profesionales, y en este caso puedan participar. No sé si usted ha estado interesado tal vez en eso. Se lo dejo como interrogante final y le dejo con su mensaje, Fernando. John, como usted conoce, una persona que quiere aportar a la sociedad desde cualquier ámbito lo puede hacer, sumar, no restar. Y si es que algún momento oportuno existe la posibilidad de ser una alternativa, ya sea dentro de una asamblea constituyente o ya sea dentro de un cabildo lojano, que yo soy una persona que ama a Loja bastante, no tenga la menor duda que estaré ahí presente. Pero, como le explico, para mejorar el tema democrático, directamente nosotros como personas que elegimos, tenemos el poder en nuestras manos de sufragar, tenemos que conocer el perfil técnico que mantiene X, Y, Z persona, qué tipo de actuaciones ha realizado, cómo ha sido su desenvolvimiento personal, pero obviamente sin establecer algún tipo o un tema discriminatorio, sino directamente saber a quién le damos la oportunidad y a quién le vamos a elegir a futuros. Tenemos un ejemplo constante últimamente, durante los últimos 20 o 30 años, dentro de la política local y provincial de Loja, ha existido la mayoría de veces casi los mismos de siempre, que se dice vulgarmente. ¿Y qué cambios objetivos ha existido? Cambios, por ejemplo, en el municipio de Loja. ¿Existe un cambio? Claro que existe un cambio. Se cambió la alcaldesa. ¿Otro cambio existe? Yo no he visto, con muchísimo respeto, y que lógicamente hasta existen amigos que están asesorando directamente a la señora alcaldesa. ¿Existe cambios en la Asamblea Nacional? No, ninguno. Cambió de nombre, antes era Honorable Congreso Nacional, hoy es Asamblea Nacional. Alzamanos que criticábamos directamente en momentos atrás de la R5, alzamanos, pero ahora están lo mismo. Tienen los votos establecidos ADN y se aceptan las propuestas del señor presidente. Y si algún momento escojamos un asambleísta de cualquier provincia, de Morona, Santiago, de la Azuay, le preguntamos de fondo por qué votó, ese momento se va a enterar y va a leer qué en realidad es lo que realizó. Entonces, objetivamente, nosotros tenemos la obligación como ciudadanos, al menos de Loja y provincia, directamente en quién vamos a elegir para que nos representen. Porque la representatividad, muy particular mi criterio, ya no ha existido, al menos dentro de la hoy llamada Asamblea Nacional, hace varios años en Loja. El doctor Castillo tuvo un muy buen proyecto político, era una persona que hacía sentir su voz dentro del Congreso Nacional, dentro de la Asamblea, el doctor Montero de la misma manera, pero hasta ahí llegamos. No ha existido ese perfil político, a más de los del monopolio, que ya realizan sus actuaciones solo para ellos y directamente la provincia a un lado. Pero esperemos a futuro directamente que nuestra provincia reaccione y elijamos con la cabeza.